Y como os decía, hoy vamos a hablar de cómo invertir en fondos de inversión. Supongo que muchos conocéis ya el producto que son los fondos, las ventajas que tienen. Hoy ahondaremos un poquito en ellas. Y para tratar todo este tema, contamos con la colaboración de Banco Big, de Banco de Inversión Global. Ya hemos hecho otras colaboraciones con ellos, donde nos han explicado también otro tipo de productos. Y como sabéis, pues es un banco que está fundado hace más de 25 años, regulado, por supuesto, por el Banco de España y por la CNMV, y que está centrado en productos financieros y también de ahorro. Es un banco portugués que tiene oficina en España también. En España es 100% digital. En Portugal tiene muchas oficinas a pie de calle, pero en España básicamente su estrategia es digital. Y hoy nos acompaña Joaquín Robles, que es analista de Banco Big y que, pues como os digo, es especialista en análisis de mercado y en productos financieros. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los fondos de inversión. Yo le voy a dar paso ahora a Joaquín para que nos haga la exposición y nos cuente un poquito. Y ya sabéis que podéis preguntar por el chat en cualquier momento. Y luego cuando terminemos, que ya intentaremos que sea lo más breve posible para no hacerlo excesivamente largo, atendemos a todas vuestras preguntas y resolvemos así las dudas que tengáis. Pues Joaquín, cuando quieras empezamos y nada, te escuchamos atentos. Perfecto, pues muchas gracias Javier y bienvenidos a este seminario sobre cómo empezar a invertir en fondos de inversión. Vamos a empezar ya con la presentación y sobre todo quería empezar quizá con una pequeña reflexión y sobre todo lo que ha pasado durante pues los últimos 15 años y para los pequeños ahorradores o los inversores. Quizá de cada gran crisis se aprende y vimos cómo en la crisis de 2008, 2012, los inversores empezaron a coger conciencia de lo que debían hacer con su dinero. Ya no era tanto como ir al banco, a la sucursal, a contratar el producto que hubiera en ese momento en cartera, ¿no? O en oferta, sino que, bueno, pues a lo mejor con ciertas caídas, ¿no? Que sufrieron, ¿no? En determinados productos, pues empezaron a tomar esa conciencia de, vale, quiero saber en dónde meto mi dinero, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ha crecido mucho la cultura financiera porque también han crecido todos esos recursos de formación y de conocimiento. Y quizás más recientemente, a raíz de la pandemia y luego sobre todo la explosión de inflación que hemos vivido durante los últimos años, está creciendo, bueno, pues otra cultura que es la de necesito invertir porque la inflación es algo real, ¿no? Durante las últimas décadas, incluso en Europa, el problema que había era todo lo contrario, de deflación, entonces no teníamos esa percepción, ¿no? De cómo estaban subiendo los precios y cómo afectaba a nuestro dinero, pero ahora sí que se está generando, bueno, pues esa preocupación de necesito invertir en el medio largo plazo porque si no mi dinero no se va actualizando al mismo ritmo, porque estamos ahora, como vemos en ese gráfico a la derecha, que es la inflación de la eurozona, como hemos tenido un fuerte repunte de inflación y que ahora poco a poco se va moderando, pero se va moderando que no significa que va cayendo. Toda la subida que hemos tenido de precios se ha mantenido. La cosa es que ahora no están subiendo los precios a un nivel de un 7, 8, 9%, están subiendo a un nivel de un 2%, pero siguen subiendo. La subida acumulada desde 2020 en muchos de los bienes y servicios es muy superior al 20%, por no hablar de bienes básicos como una vivienda. Y eso es algo que, bueno, pues ya ha subido y no tiene por qué volver a bajar. Entonces, bueno, eso es lo que está generando, como comentaba, que estemos aprendiendo a que a partir de ahora va a ser necesario empezar a invertir. ¿Y por qué? Bueno, pues como comentaba, principalmente para protegernos de esa inflación, es decir, bueno, pues en el corto plazo a lo mejor no quiero invertir porque no quiero sufrir esa volatilidad, porque son gastos recurrentes o gastos puntuales que voy a hacer para algo en concreto, pero en el medio largo plazo sí que necesito tener otros vehículos que me proporcionen una mayor rentabilidad, porque a lo mejor las cuentas remuneradas o los depósitos con los recortes de tipos que está empezando a haber de nuevo ya no es suficiente para cubrir esa inflación. Luego también aprovechar el interés
interés compuesto. A medida que voy obteniendo una mayor rentabilidad, pues esos intereses también están volviendo a generar nuevos intereses, y ese poder del interés compuesto, como veremos a continuación, en el largo plazo es muy poderoso. Y luego también, bueno, pues ayudar a alcanzar determinados objetivos financieros. Al final estamos viendo de, oye, pues tengo un objetivo de jubilación, o con la educación de mis hijos, o me quiero comprar una casa, o quizá quiero cambiar de coche dentro de 6 años, pues vamos a ver cómo hay determinados, ¿no?, vehículos de inversión que sí que nos van a poder ayudar a, bueno, pues rentabilizar nuestro dinero de una manera superior a la de otros productos quizás más conservadores. Y antes de empezar, ¿no?, a invertir, yo creo que, bueno, pues cada uno debe revisar, ¿no?, un poco cuál es su situación, cuál es su perfil de riesgo, qué es lo que pretende conseguir, y eso es algo que, bueno, no es general, por eso es muy difícil, ¿no?, hacer este tipo de seminarios y, bueno, pues dar a lo mejor consejos o estrategias a modo general, porque prácticamente cada ahorrador, cada inversor es un mundo, y muchas veces no hay ni un producto mejor o peor, ¿no? Es más el que se adapta a cada tipo de cliente, a cada tipo de inversor. Entonces, lo primero de todo, hay que tener claro, definir los objetivos, ¿no? ¿Para qué quiero realizar esta inversión? Establecer ese horizonte temporal, pues a lo mejor es un dinero que quiero disponer de él en 5, 10, 15 años. ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? Esto es muy importante porque a lo mejor tú crees que tienes una tolerancia al riesgo alta, pero en cuanto viene un periodo de volatilidad como el que hemos vivido durante las últimas semanas, lo pasas mal, ¿no? Y lo que haces es reducir tu exposición al riesgo en un momento en el que a lo mejor, bueno, pues no es el más adecuado, porque justo han llegado unas caídas y era algo que, bueno, al principio, ¿no?, de elaborar esta estrategia, pues lo tenías en cuenta, pero luego cuando ha llegado, pues a lo mejor no has podido aguantar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante establecer esa estrategia para evitar ese tipo de decisiones emocionales, ¿no? Que de repente cae la bolsa, no lo sabes controlar bien, y al final lo que acabas haciendo es vendiendo cuando la bolsa cae y comprando cuando la bolsa está subiendo mucho, ¿no? Luego también es muy importante, ¿no?, seguir de cerca esos ciclos, ¿no?, de formación, de conocimientos básicos, porque es tan importante tener una buena estrategia como entenderla, porque cuando vengan a lo mejor los malos momentos, ¿no?, en los que se pueden llegar a tomar malas decisiones, bueno, pues ser fiel a ella, porque realmente entiendes por qué lo estás haciendo y qué te va a llevar a lo mejor a lograr esos objetivos y a bueno, pues tener ese éxito financiero. Y luego también, como comentaba anteriormente, elegir los activos que mejor se ajusten. Hoy vamos a hablar de fondos de inversión, es uno de los productos financieros más utilizados por los pequeños inversores, pero bueno, hay otros, ¿no?, como pueden ser la compra directa de acciones, como pueden ser los ETFs, como pueden ser los futuros o productos híbridos, ¿no?, como depósitos combinados, que también hablaremos más adelante, que también pueden ser una muy buena opción. Al final se trata de a lo mejor tener incluso un mix de ello, diversificado, y entender por qué cada producto es a lo mejor el que más se adecua a mi estrategia o en el momento en el que estoy ahora mismo como inversor. Y luego, ya para terminar, como estábamos comentando, abajo a la derecha el gráfico que hay es de la inflación, ¿no?, ajustada, ¿no?, a qué pasaría si tuvieras tu dinero en la cuenta corriente y qué pasaría si lo tuvieras invertido en el SP500, que es el índice de referencia a nivel global. Bueno, pues que al cabo de 30 años ese euro se hubiera convertido en casi 20 euros, se hubiera multiplicado por 20 esa inversión, mientras que si lo tuvieras en la cuenta corriente, pues por ese efecto, ¿no?, de erosión de la propia inflación, pues hubiera ocurrido todo lo contrario, que hubiera caído más de un 50% de su valor. Esto nos da pie a que es necesario que empecemos a invertir, y yo creo que después, ¿no?, del episodio que hemos vivido de inflación, sobre todo a nivel global, pero aquí también en la zona euro, bueno, pues los inversores poco a poco van tomando una mayor conciencia. Entonces, hoy estamos hablando de fondos de inversión, y para entender más o menos lo que es un fondo de inversión, bueno, pues es un producto financiero que, ¿cómo funciona? Bueno, pues que un grupo de inversores, como vemos en ese gráfico a la izquierda, ponen su dinero en común para que un gestor del fondo lo gestione de la manera que considere más conveniente, ¿no?, para todos ellos. Antes, bueno, pues obviamente se genera una estrategia, ¿no? El gestor puede decir, oye, pues yo voy a invertir en renta variable, o voy a invertir una parte en renta variable y otra en renta fija, o voy a invertir solo en bancos europeos, o voy a invertir solo en empresas que den un alto dividendo, o voy a replicar un índice, ¿no?, que ya está creado, como el SP500 o el MSCI World,
español o el IBEX 35, ¿no? Lo decide y entonces, bueno, pues coge todo ese dinero de los inversores y lo invierte en esos activos que ya había prefijado, ¿no? En su estrategia de inicio, ¿no? Con el objetivo, obviamente, bueno, pues de generar unos retornos, ¿no? De generar una apreciación de ese dinero y que, bueno, pues eso pase de nuevo a los inversores y, bueno, pues se traslade en una mayor rentabilidad, en un mejor comportamiento que otros activos. Obviamente, si los fondos están bien gestionados y tienen buen comportamiento, van a tener una mayor aceptación por parte de los inversores. Así que no es más que eso, ¿no? Un fondo de inversión. Es un fondo donde muchos inversores meten su dinero con el objetivo de tener un comportamiento mejor que el de otros activos. Entre las principales características y ventajas que tienen los fondos de inversión está la diversificación. Cuando a lo mejor tú quieres invertir un dinero, ¿no? Y lo quieres hacer en acciones, bueno, pues depende de cuánto, pues bueno, vas a poder comprar a lo mejor, oye, 5, 10, 15 acciones, ¿no? Depende de cuánto dinero quieras meter en cada una de las acciones, pero en los fondos de inversión, bueno, pues vas a poder invertir a lo mejor en un grupo de 40 o 60, ¿no? O incluso si inviertes replicando un índice como el S&P 500 en cerca de 500 compañías, te va a dar una mayor diversificación, lo que te va a dar probablemente también una mayor estabilidad, ¿no? En momentos de volatilidad, porque tienes el riesgo más dividido entre más compañías, ¿no? Que quizás unas puedan estar más castigadas que otras. Luego también puedes elegir, ¿no? Entre una gestión activa o una gestión pasiva. Si crees que es difícil, ¿no? Que a lo mejor los gestores puedan hacerlo mejor que el índice, porque así ha quedado demostrado, ¿no? En muchos casos a lo largo del tiempo, puedes invertir directamente en ese índice, en un fondo de inversión que se dedique a replicar ese índice. O si apuestas, ¿no? Por la gestión activa, porque crees que, bueno, pues un determinado banco de inversión o gestor lo puede hacer mejor que ese índice, o porque quieres invertir en una temática muy concreta, ¿no? Que a lo mejor todavía no hay índices creados, bueno, pues lo puedes hacer también a través de esos fondos de inversión. Luego también nos van a dar mucha flexibilidad porque, bueno, podemos comprarlos y venderlos en el momento que queramos. Tienen la particularidad de D+2, los compras hoy y se ejecutan pasados 2 días, pero bueno, puedes invertir 10.000 euros de tal manera que si un día necesitas 5.000, bueno, pues puedes rescatar simplemente 5.000 y no tener que vender todo, ¿no? Y luego también, bueno, pues vas a poder traspasarlos como veremos a continuación, ¿no? La liquidez también es muy importante, son productos muy líquidos que vas a poder venderlos y en 2 días vas a poder también disponer de tu dinero y tienes una total transparencia. Sabes en todo momento en qué están invertidos esos fondos de inversión. Y ya por último, una de las principales ventajas respecto a la mayor parte, ¿no? De los productos financieros de este tipo es la fiscalidad. Cuando quieres decidir, ¿no? Salir de un fondo de inversión, puedes evitar la venta para así tener que tributar y traspasarlo a otro fondo de inversión. Así lo que estás haciendo es aplazando esa fiscalidad, ¿no? Ese pago de impuesto en el caso de que tengas beneficios. Y ya veremos luego estrategias para poder traspasarlo a determinados fondos más conservadores si lo que estás buscando a lo mejor es evitar, ¿no? Un periodo de volatilidad como el que hemos vivido durante las últimas semanas. Y luego, ¿cómo puedes invertir a través de fondos de inversión? Bueno, pues obviamente lo puedes hacer de forma directa, desde Banco Big, lo puedes hacer a través del supermercado de fondos, donde hay más de 2.000 fondos de inversión de las principales gestoras del mundo, como BlackRock, como JP Morgan, como Fidelity, como PicTech o muchas más, ¿no? Y hay de prácticamente cualquier tipo de temática. Lo puedes hacer también a través de lo que nosotros denominamos Fan Advisor, que son carteras automatizadas, que eliges tu perfil de riesgo, ¿no? Entre 5 tipos distintos, como puede ser renta fija, un perfil conservador, equilibrado, agresivo, renta variable, y bueno, se te propone una selección de fondos de inversión que también puedes ajustar a tu gusto y bueno, seguir un poco la evolución, ¿no? De esas carteras ya prefijadas. También lo puedes hacer a través de Fund Mix, que son, bueno, pues inversiones temáticas a través de fondos de inversión. Puedes decir a lo mejor, oye, yo es que quiero invertir en Asia y voy a coger, bueno, pues a lo mejor un fondo de inversión que es en Asia. Bueno, estos Fund Mix al final lo que son vehículos de inversión que lo que te proponen son 3-4 fondos para tener una diversificación un poco más completa. Decir, oye, pues si quiero invertir en Asia, voy a invertir en este fondo de inversión que tiene Asia en general, pero luego en este que está más especializado en la India, este otro en Japón, este otro en China, y bueno, cubrir un poquito más esa diversificación, ¿no? Luego también, igual que pasa en el Fan Advisor, puedes coger un Fund Mix y a lo mejor decir, oye, pues prefiero darle más ponderación a este fondo o a este otro, ¿no? Pero por lo menos son propuestas, ¿no? Porque dentro de ese universo, ¿no? Como comentaba
comentábamos que hay más de 2.000 fondos, pues también es necesario hacer un trabajo, ¿no? Un poco de análisis, de investigación y determinar cuáles son los que tienen mejor potencial o los que están mejor constituidos. Luego también tienes la opción de esa gestión discrecional, es decir, doy un mandato, ¿no?, a mi banco para que uno de los gestores, bueno, pues me gestione de la mejor manera posible, me vaya proponiendo poco a poco cambios, ¿no?, y tenga a lo mejor, bueno, pues una gestión de mi dinero más ad hoc, más personalizada. Y por último, los depósitos combinados, que hablaremos en último lugar, que es ese puente entre a lo mejor inversores más conservadores que quieren iniciarse en este mundo de los fondos de inversión, y es a través de productos híbridos que unen depósitos y fondos de inversión. Entonces, como comentaba, ¿no?, para empezar a hablar ya de lo que pueden ser estrategias, ¿no?, en fondos de inversión, quizá lo dividiría en dos, ¿no? Un primer bloque, que sería una estrategia de quiero invertir en bolsa, no sé muy bien cómo hacerlo, quiero hacerlo a través de fondos de inversión, y otra a lo mejor de soy un ahorrador más conservador, quiero invertir, pero no quiero a lo mejor empezar con la renta variable por si sufro mucha volatilidad porque no tengo ese perfil de riesgo, lo quiero hacer en productos más conservadores, quizá en fondos de inversión de renta fija, como veremos a continuación. Si empezamos con la renta variable, bueno, pues me gusta siempre no utilizar grandes frases de inversores famosos, ¿no?, como puede ser Warren Buffett, que decía siempre que el mejor momento para empezar a invertir es hoy, el otro mejor momento fue ayer. Muchas veces lo que se dice es, oye, si quieres empezar a invertir cuanto antes mejor, pero lo importante es dónde vas a empezar a invertir, en qué tipo de activo. Por eso desde Banco Vic defendemos mucho, ¿no?, la inversión a través de esos grandes fondos globalizados, como pueden ser el S&P 500, el MSCI World, porque bueno, son índices que durante los últimos 70 años nos han demostrado un histórico de rentabilidad de alrededor del 8-9%. Esto al final lo hace por muchos factores. El primero de ellos, como comentaba anteriormente, son índices muy diversificados. Además, eso nos va a generar, bueno, pues esa estabilidad, ¿no?, que puedan comportarse mejor, ¿no?, en las caídas que otro tipo de fondos de inversión, y luego cuando suban, bueno, pues lo puedan hacer con una mayor fuerza, ¿no? Esta rentabilidad histórica, ¿por qué es tan alta, no? Muchas veces te preguntarás en relación a otros fondos de inversión. Bueno, por varios factores, pero quizá los que más destacan es eso que me gusta llamar a mí espíritu de supervivencia, ¿no? Estos índices como el S&P 500, que como se compone, ¿no?, de las 500 empresas más grandes, más representativas del mercado norteamericano, continuamente se está actualizando, ¿no? Va expulsando a las compañías que lo van haciendo mal y va incorporando a esas nuevas compañías que van surgiendo y sí que tienen un mayor potencial, ¿no? Entonces, al final, tú estás invirtiendo en un fondo de inversión que está siendo dinámico, ¿no?, que te está incorporando a las compañías que la están haciendo bien y te estás aprovechando de esas subidas, ¿no? Hay compañías que hace 10 años apenas existían y que ahora mismo son algunas, ¿no?, de las más valiosas del mundo. Bueno, pues que sepas que en la próxima década, si va a haber una acción o una compañía que va a irrumpir con esa fuerza, pues muy probablemente la vayas a tener en ese fondo de inversión si lo haces a través de un índice globalizado. Luego también con muy bajo coste. Al final, como estás replicando, ¿no?, un índice como puede ser el MSCI World, el S&P 500, no hay ese trabajo detrás, ¿no?, de un gestor que a lo mejor te va a pedir unos mayores honorarios, y eso, bueno, pues se traduce en unos menores costes, lo que también tiene que ver en una mayor rentabilidad. Y luego tiene esa visión a largo plazo, ¿no?, como hablábamos de esa frase célebre de Warren Buffett, al final vas a tener un 8-9% de rentabilidad anualizada, y cuanto antes empieces a invertir, antes vas a tener esa rentabilidad, porque te puede pasar fácilmente que digas, oye, pues es que es buena época, ¿no?, este principio de año para empezar a invertir. Metes tus ahorros y de repente te cae un 15, un 20% porque a alguien se le ocurre decir que va a subir, ¿no?, de una manera vertiginosa los aranceles. Y de repente, bueno, pues tardas a lo mejor en recuperar esa caída y en que vuelva a subir un 9%, pero estadísticamente al cabo de 3-5 años ya tiende a converger, ¿no?, esa media del 9%, y te puede pasar todo lo contrario, ¿no?, que a lo mejor inviertas ahora, durante los próximos 5 años te suba un 9% y al cabo de 5 años te baja un 20%, pero tú ya tenías una rentabilidad acumulada que te va a servir para amortiguar este tipo de caídas. Y lo podemos ver muy gráficamente en este gráfico, ¿no?, que publica anualmente JP Morgan, que lo que vemos aquí es, bueno, pues la línea que está sombreada en gris es cómo ha acabado en cada año el S&P 500, ¿no? Vemos el año pasado cómo acabó con un 23% de rentabilidad, en 2023 un 24%, en 2022 cayó un 19%, en 2027 subió un 23%, en
2020, ¿no? Un 16, vemos que prácticamente durante las últimas décadas, desde 1980, la mayor parte de las veces el SP500 ha subido más de un 10%, ha acabado la mayor parte de los años en positivo, ¿no? De hecho, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años que ha acabado en negativo, pero el resto en positivo, y cuando ha acabado en positivo lo ha hecho con rentabilidades superiores al 10, 15 y 20%. Por lo que, bueno, sabemos que estadísticamente es un índice que, bueno, pues tiende a tener rentabilidades positivas, de ahí esa rentabilidad histórica del 8 o 9%. Pero también vemos como prácticamente todos los años tiene alguna caída de doble dígito superior, del 8, 10%, 25, 34, 20, 11, 12, 7, 10. Este año, si tuviéramos el gráfico actualizado, pues hubiéramos visto también una caída de entre el 15 o el 20% que vimos a principio de año. Entonces, esto al final lo que nos enseña es, oye, la volatilidad no la vamos a poder controlar, la volatilidad es algo que va a estar siempre ahí, pero sabemos que en el medio largo plazo, como vemos en este gráfico, tiende a crecer. Claro que, bueno, pues es como se ha revalorizado en los últimos años de una manera vertiginosa, pero si hiciéramos zoom, pues aquí veríamos caídas del 5, del 10, del 20%, pero que, bueno, a medio largo plazo, pues poco a poco se van recuperando. Por eso es muchas veces muy útil eliminar ese sesgo emocional de decir, ¿cuál es el mejor momento de entrar? Bueno, es que cuando está cayendo el picado, bueno, pues la psicología siempre nos va a hacer pensar que va a seguir cayendo y que voy a esperar a ver si se estabiliza o si veo que hace un suelo, pero de repente luego rebota, como hemos visto también las últimas semanas, con mucha fuerza, y ya cuando queremos comprar tenemos la sensación de que ya es tarde, ¿no? De que ya vuelve a estar en niveles muy altos. Entonces, al final, eso lo que nos hace es estar fuera del mercado durante mucho tiempo y perdernos gran parte de estas subidas que sí que son muy interesantes, ¿no? Así que, bueno, si queremos empezar a invertir en esos fondos de inversión, quizá ese core, ese núcleo, tiene que ser en estos índices globalizados, que tenemos muchos fondos de inversión en Banco Big, ¿no? Relacionados con el SP500, como el Pictet USA o como el MSCI World, como el Fidelity Global World, que bueno, pueden ser muy atractivos, y luego a lo mejor tener inversiones más tácticas, más estratégicas, es decir, bueno, pues yo quiero apostar a lo mejor por el sector defensa o por la tecnología o por, bueno, pues el sector bancario europeo, porque creo que lo va a hacer muy bien, pero bueno, dentro de, bueno, pues una estrategia muy definida, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una muy buena manera para la gente que dice, oye, tengo un planteamiento a medio o largo plazo, tengo un planteamiento de que quiero una rentabilidad un poco superior a la de los depósitos o la de los fondos de renta fija, y bueno, este puede ser un muy buen planteamiento. Otro buen planteamiento también, ¿cuál puede ser? En renta fija, ¿no? El decir, oye, pues a lo mejor yo ya he aprovechado esta subida, ¿no?, de la renta fija para constituir depósitos al 3-4%, que no veíamos prácticamente desde hacía 15 años, pero ya estoy empezando a ver cómo los depósitos me están ofreciendo rentabilidades de alrededor de un 2%, y veo que esto va a seguir cayendo y va a caer del 2%, pero la inflación quizás no caiga del 2%, o sea que aunque vaya renovando mis depósitos, no vaya actualizando ese valor del dinero en el tiempo. Entonces, a lo mejor quiera algo más, pero tampoco quiera asumir mucho riesgo, porque independientemente de que confíe en esa estrategia de fondos globalizados, de que pueden llegar a subir un 7, 8, 9% de manera anualizada, no sé yo cómo voy a responder a una caída de un 10-15%, quizás no lo voy a poder aguantar emocionalmente y voy a malvender, ¿no?, un fondo que sí que tiene calidad y potencial. Entonces prefiero algo que no tenga tanta volatilidad, pero bueno, que asuma que la rentabilidad también va a ser un poco menor, ¿no? Pues bueno, esa inversión en renta fija, bueno, pues nos va a permitir un abanico mucho más amplio, porque al final tú quieres comprar y, bueno, pues constituir un depósito, puedes constituir a lo mejor un bono, ¿no?, a corto plazo de España, una letra del Tesoro, a lo mejor un bono a más años, pero bueno, invirtiendo en fondos de inversión ya te puedes ir a todo tipo de deuda, ¿no? A deuda de países, pero también a deuda de empresa, con alta calificación, con una calificación a lo mejor más baja, ¿no?, pero que nos dé una mayor rentabilidad. Te puedes ir a países emergentes, puedes acceder a bonos que a lo mejor tú no podrías como pequeño ahorrador, porque te piden un ticket medio muy alto, ¿no? Entonces, bueno, ya puedes utilizar mucho tipos de estrategias distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese primer propósito sería superar la rentabilidad de los depósitos, acceder a todo tipo de mercados y, bueno, pues tener en cuenta también cómo funcionan estos productos. Es verdad que muchas veces los inversores están acostumbrados a decir, vale, yo invierto en renta fija, me compro, bueno, me constituye un depósito, ¿no? Invierto 10.000 euros al 3% y cuando llega mi vencimiento me devuelven mis 10.000 euros y mis intereses, ¿no? Como que tienes esa sensación siempre de la renta fija
no pierdo dinero. Y en cierta manera es verdad si llevas tu bono a vencimiento y obviamente no se produce un impago. Pero cuando empiezas a invertir en fondos de inversión, ya tienes que tener en cuenta dos variables. Por un lado, la rentabilidad y por el otro lado, el precio. ¿Y qué pasa? Que es inversamente proporcional, ¿no? Cuando sube una, baja la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, bueno, pues tienes a lo mejor como va subiendo la rentabilidad y va cayendo el precio, pero ¿qué está pasando ahora mismo? Bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Está cayendo la rentabilidad porque los tipos de interés están cayendo, pero los precios están subiendo. Entonces, bueno, tienes que tener en cuenta este tipo de particularidades porque puede pasar que aunque tengas un fondo de inversión que pueda ser una gran oportunidad, ¿no? En el medio plazo, la volatilidad en el corto plazo haga que los precios de los bonos varíen, ¿no? Y eso, bueno, pues puede ir en tu contra en el corto plazo y es lo que algunos inversores, ¿no? O pequeños ahorradores que se van iniciando en los fondos de inversión no terminan de entender, ¿no? Lo voy a explicar un poco más gráficamente en el sentido de que, imagínate, ¿no? Compras un bono al 3%, ¿no? Como puede ser ahora en la actual situación del mercado, pero de repente, bueno, pues los tipos de interés empiezan a bajar, ¿no? Bueno, pues obviamente tu bono va a subir de precio porque, bueno, pues ahora mismo la gente que quiera constituir un bono lo va a hacer a un precio más bajo porque el tipo de interés está más bajo, pero bueno, puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que a lo mejor tengas un bono al 3% y empiece a haber, bueno, pues un run run en el mercado de que cuidado, que la inflación está repuntando, que esto puede llevar a los bancos centrales a parar los recortes de tipos, incluso se plantea la posibilidad de subir los tipos de interés y ves cómo a lo mejor pasa lo contrario. Tu bono empieza a bajar porque la perspectiva es que suba los tipos de interés y suba la rentabilidad de los bonos. Entonces, tú ahí estás con una inversión diciendo estoy perdiendo dinero. ¿Y por qué? Bueno, los fondos de inversión, como no son tan líquidos, como no toda la gente que invierte en ellos los va a llevar a vencimiento, tienen la obligación de valorar sus fondos y lo hacen al precio que marca ese día los bonos, ¿no? De ahí, bueno, pues que cuando tú inviertes en un fondo de inversión lo que te importa es el valor liquidativo, es el precio que tiene el fondo en ese día. Entonces, tienes que entender esas particularidades, ¿no? De una cosa es la rentabilidad y otra cosa es el precio y se puede mover de manera, bueno, pues inversamente proporcional. Entonces, hay otro pequeño concepto que tienes que tener muy en cuenta, ¿no? Que es esa duración. A menor duración, ¿de acuerdo? De esos fondos de inversión, bueno, pues menor volatilidad vas a tener. ¿Por qué? Bueno, aunque haya expectativas, ¿no? De cambios en la política monetaria, bueno, pues no va a afectar tanto como si es a largo plazo, que bueno, ahí la sensibilidad es mucho mayor. Entonces, bueno, si quieres un sesgo más conservador, te tendrías que ir a fondos de inversión de 1 a 3 años. Si quieres un poco estrategias que pueda haber un mayor potencial de revalorización, pero que puedan tener un poco más de volatilidad, pues bueno, a partir de 3 a 6 años o de 6 a 10 años, ¿no? Tener un poco en cuenta estos conceptos, pero aquí hay fondos que históricamente se han comportado muy bien. Hablamos del PIMCO Low Duration, del Carmignac Securité, que son opciones muy atractivas para inversores que digan quiero una rentabilidad superior a la de los depósitos, a la de la tasa de depósito del BCE, que actualmente está en el 2,25, pero tampoco quiero un gran riesgo. Bueno, pues este tipo de fondos lo que van a hacer es invertir en una variedad un poquito más amplia de bonos con un poquito más de vencimiento que nos va a proporcionar una mayor rentabilidad y lo va a hacer, bueno, pues en vencimientos a corto plazo precisamente para ello, ¿no? Y ya por último, en la renta fija, me gustaría hablar de los fondos monetarios, que son, bueno, pues unos fondos que han tenido una muy buena demanda durante los últimos años, sobre todo por cómo han subido. Al final lo que hace es tratar de replicar ese índice Ester, que es, bueno, pues prácticamente replicar la tasa de depósito del BCE. Si el BCE tiene al 2,25% esa tasa de depósito, pues estos fondos monetarios van a estar ofreciendo una rentabilidad similar, ¿no? Quitando quizá los gastos corrientes. Son unos fondos que, como decía anteriormente, el vencimiento de su deuda es muy, muy bajo. Estamos hablando de 20, 30 días, ¿no? Entonces, eso va a hacer que, aunque haya una volatilidad, muchos de esos productos incluso tienen un vencimiento tan bajo que ni cotizan, ¿no? Por lo que no se mueven y ofrecen una rentabilidad bastante clara. Es un índice que tiene un nivel de riesgo 1 de 7, el menor dentro de la calificación de fondos de inversión, que mientras los tipos están en positivos, pues prácticamente es imposible, ¿no? Perder dinero. ¿Y esto para qué nos va a ayudar mucho? Bueno, pues en momentos en los que a lo mejor dices, oye, pues no sé qué hacer porque no sé si voy a
querer comprarme un coche, una casa, bueno, pues es una buena opción decir, me lo llevo a un fondo monetario que me va a dar un poco la tasa de depósito del BCE, más de lo que me puede dar una cuenta remunerada, o luego también, como hablábamos antes, ¿no? Estoy en un fondo de inversión de renta variable, creo que van a venir curvas, que va a aumentar la volatilidad, pero tampoco lo quiero vender por el impacto fiscal, me lo llevo a un fondo monetario. Sé que los tipos de interés están en positivo, no voy a perder dinero por el camino y puede ser una muy buena opción durante ese periodo de tiempo, ¿no? Así que, bueno, es algo a tener en cuenta. Es verdad que a medida que están bajando los tipos de interés, cada vez son menos atractivos los fondos monetarios, ¿no? Entonces, bueno, pues nos llevará, como comentábamos anteriormente, a explorar otras opciones en los fondos de renta fija o incluso en los fondos de inversión de renta variable. Y quería terminar este seminario hablando un poco de por qué los fondos de inversión nos pueden interesar mucho como inversores, cuáles son un poco las estrategias más comunes y cómo puedo ejecutarla, cómo puedo implementarla. Puede ser a través de la compra directa de fondos en concretos, ¿no? A través de ese supermercado de fondos, decir, oye, pues quiero un fondo, ¿no? Pues que me replique al SP500 o que me invierta en compañías tecnológicas o en compañías con esta determinada filosofía de inversión, incluso en renta fija, o a lo mejor quiero productos más prefijados, ¿no? Pues como hablaba anteriormente, tienes ahí el Fund Advisor, que lo que hace es diversificar en una selección de fondos diseñada por nuestro equipo de gestión de activos, que tiene más de 25 años de experiencia. Puedes elegir entre esos 5 perfiles de riesgo, ¿no? Dependiendo un poco, bueno, pues del perfil que tengas, ¿no? Y esto es el ratio, ¿no? Rentabilidad-riesgo. A mayor riesgo voy a por una mayor rentabilidad, ¿no? Pero si lo que quiero es acotar, ¿no? Ese riesgo lo máximo posible, pues también voy a acotar, ¿no? Esa rentabilidad. Luego también puedes replicarlo o modificarlo a tu gusto, porque al final es una cartera modelo que te proporcionamos, pero que, bueno, puedes cambiar las ponderaciones, incluso si hay un fondo, ¿no? Que no te cuadra, pues puedes componer, ¿no? Ese Fund Advisor sin ese fondo en concreto y no tiene ningún tipo de comisión ni por suscripción, ni por reembolso, ni por traspaso, tan solo los gastos corrientes de cada fondo, ¿no? Que eso ya sería, bueno, pues ir viéndolo individualmente. Luego también tenemos esa opción de Fund Mix, que es decir, oye, pues y quiero una temática en concreta, quiero invertir en Asia o en emergentes o en dividendos o en LATAM o en small caps o en determinados tipos de deuda de investment grade en Europa o high yield en Estados Unidos o deuda emergente, ¿no? Bueno, pues un poco dependiendo del planteamiento que tengas, ahí se propone una selección de los mejores fondos de esas temáticas. Y ya por último, para terminar, bueno, pues un producto, ¿no? Que desde Banco Vic hemos visto que ha tenido muy buena acogida, sobre todo a lo mejor a los perfiles más conservadores que se están iniciando en los fondos de inversión, que a lo mejor no tienen tanta experiencia, son esos depósitos combinados, que aquí, bueno, pues tenemos ahora mismo dos tipos, el gran depósito combinado por un lado y el gran depósito combinado megatendencias. En el gran depósito combinado, al final es decir, oye, pues yo tengo una cantidad de dinero, me la llevo a un depósito a 6 meses el 70% y el otro 30% lo llevo a fondos de inversión, que puedo elegir entre una selección de o renta fija o mixtos o renta variable. Hay que mantener obviamente los fondos hasta vencimiento, ¿no? Para conseguir ese interés del depósito y luego una vez llegado a vencimiento pues ya puedo continuar con mis fondos o traspasarlos a otros fondos o reembolsarlos, ¿no? Si fuera el caso. Pero esto es una manera muy buena de, oye, pues empezar a invertir en determinados fondos de inversión dependiendo del perfil, decir, oye, pues yo lo que quiero es preservar el capital. Bueno, pues me voy a fondos de inversión de renta fija donde, bueno, pues voy a tener a lo mejor una rentabilidad menor, pero una menor volatilidad. O quiero empezar con esos fondos globalizados que me estabas comentando antes. Pues a lo mejor escojo alguno o todos, ¿no? De los del bloque de renta variable, ¿no? Entonces, al final, vas a ver a los 6 meses cómo te vence el depósito, te dan el interés y puedes ver también qué te ha aportado esa inversión en fondos de inversión. Si, bueno, oye, decides aumentarla o, bueno, es una manera de, obviamente, iniciarse y de también tener una rentabilidad por tu dinero, por tu depósito superior a la media que hay ahora mismo. Y luego también el depósito megatendencias, que es ya, bueno, pues una parte mayor a fondos de inversión, un 50% sería en un depósito, el otro 50% en un fondo de inversión, en una selección de megatendencia, ¿no? De más de 20 megatendencias, entre las que destacan, bueno, pues temas de tratamiento de agua, de salud, de tecnología, de energía renovable, de nutrición o fondos en general de megatendencia, ¿no? Ya tiene un componente más de renta variable, una inversión más
temática, no tan globalizada, pero bueno, que nos va a proporcionar un interés mayor en nuestro depósito y también a lo mejor, oye, pues si confiamos en una temática, en un sector en concreto, pues también un rendimiento potencial mucho mayor. Así que esto ha sido todo por mi parte. Ahora estaré encantado de responder a cualquiera de vuestras preguntas. Espero que os haya servido para aportar un poco más de conocimiento y sobre todo para conocer estrategias, entenderla y poder llevarlas a la práctica. Fenomenal, Joaquín, muy interesante. Os recuerdo que tenéis el chat, abrimos turno de preguntas, las dudas que tengáis, incluso si tenéis alguna duda de mercado, también se la podemos trasladar a Joaquín para ver si nos puede dar su opinión. Y mientras os doy un poquito de tiempo también, pues sí que me gustaría también, he tomado alguna nota de la exposición, Joaquín, y me gustaría destacar un poco también en lo que has comentado del interés compuesto, que es una fantástica herramienta, es como magia, ¿no? Para hacer crecer nuestra inversión en el largo plazo. Y en este sentido, los fondos tienen la gran ventaja de la tributación, ¿no? Que al final empuja, digamos, esa pelota de nieve que va creciendo, hace que el no pasar por caja durante toda la vida de los traspasos de fondos, mientras no lo hagamos efectiva la venta, empuja, digamos, a ese poder del interés compuesto en contra o como ventaja en contraposición a otros productos como, por ejemplo, los ETFs, que también cumplen esa función de cesta de valores o cesta de activos, ¿no? Pero que tiene otras ventajas, pero no esta, que es la de poder diferir los impuestos, ¿no? Efectivamente, yo como he comentado, creo que todos los productos, dependiendo del perfil y de la estrategia, son buenos, no hay unos mejor que otros. De hecho, en Banco Vic ofrecemos como banco de inversión todos ellos, desde fondos de inversión, ETFs, pasando por futuros, bonos y acciones. Pero es verdad que a lo mejor los fondos de inversión, bueno, a lo mejor no tienen la ventaja de los ETFs en cuanto a inmediatez, en el sentido que el ETF funciona como una acción que en horario de negociación de 9:30 a 5:30 lo puedes comprar y vender en cualquier momento. Los fondos de inversión es D+2, pero por otro lado, en el caso de que, como comentábamos, ¿no? Venga un periodo de volatilidad, lo quiera vender pero no quiera tributar, lo puedo traspasar y diferir esa tributación. Y luego también a la hora de hacer aportaciones periódicas. A lo mejor quiero decir, oye, quiero eliminar el sesgo de cuándo es un buen momento para invertir en mi fondo de inversión y quiero hacer aportaciones todos los meses o cada 3 meses. Bueno, pues a lo mejor en la compra de ETFs vas a tener que pagar esa comisión cada vez que hagas una aportación. En los fondos de inversión, al no haber esa comisión por suscripción, bueno, pues te la vas a ahorrar y puede tener una mayor flexibilidad en tu estrategia. Ujú. Vale, vamos a dar paso a las preguntas, que ya veo que están entrando algunas. Simplemente aclarar también de cara a los inversores, que eso también nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que un inversor cuando va a buscar un fondo de inversión, o mejor dicho, un intermediario para contratar fondos de inversión, les recomendamos siempre que busquen intermediarios que tengan un supermercado de fondos amplio, de arquitectura abierta y que tengan o no gestora, que en vuestro caso creo que no tenéis gestora, ¿verdad? Me parece. Efectivamente, eso hace que no tengamos ese conflicto de intereses de, oye, pues a lo mejor te voy a recomendar más mis fondos. Aquí tenemos arquitectura abierta, lo que significa que tenemos todo tipo de gestoras, todo tipo de fondos y tratamos de buscar un poco el que mejor se adecua. Efectivamente, ahí entiendo que tenéis un departamento de selectores donde escogen dentro de los miles de fondos que hay, pues un grupo amplio de fondos, los que consideran mejores para sus clientes y que representan todos los mercados mundiales, pues, para que cada uno se pueda posicionar con esos fondos, donde el mayor interés por parte del comercializador es que sea bueno, ¿no? Porque no hay otro tipo de interés como puede tener una propia gestora cuyas comisiones recaerían sobre la propia casa. Efectivamente, al final lo que quiere un banco de inversión es la tranquilidad de sus clientes, que estén invertidos en fondos que cumplan, ¿no?, con esos objetivos y que los mantengan durante mucho tiempo. Entonces, por eso un poco esa tarea de buscar cuáles pueden ser los mejores dependiendo de la temática. Por eso también es muy importante a la hora de contratar un fondo ver el patrimonio que tiene, ¿no? Cuando de repente ves un fondo de inversión que tiene 3.000, 5.000 y 15.000 millones, bueno, pues obviamente te hace pensar que si tiene tanto patrimonio es porque a muchos inversores les interesa, ¿no?, y les beneficia este tipo de fondos. Vale, pues vamos a dar paso a alguna de las preguntas. Nos pregunta José que si puedes recomendar o hablar de algún fondo o ETF que invierta sobre deuda y defensa.
Bueno, sobre deuda y defensa, bueno, es un poco bastante amplio, ¿no? Es verdad que para el sector defensa se están comportando muy bien todos los ETFs, ¿no? De Banek, por ejemplo, que es una gestora con la que nosotros hemos hecho colaboraciones, tiene uno muy específico de defensa, que de hecho hasta hace poco tiempo venía doblándose, ¿no? Por la fuerte subida que ha tenido el sector defensa durante estos últimos meses, pero los tienes de muchas más gestoras, ¿no? iShares de WS también tienen el suyo especializado en defensa. Esto muchas veces es meterse en ellos, ver en qué compañías, ¿no? Cuáles son las mayores posiciones y a lo mejor un poco, dependiendo de tus criterios, ¿no? Y del comportamiento que ha ido teniendo, elegir uno de ellos. Pero bueno, suelen ser fondos, ¿no? Los ETFs que ya replican un índice que suele ser bastante parecido. Y luego es verdad que hay que tener en cuenta este tipo de inversiones, ¿no? Yo hablaba de la inversión en renta variable, que el núcleo debería estar en esos índices globalizados por la rentabilidad histórica. La defensa, bueno, pues debería ser una de esas inversiones más tácticas, más estratégicas, en el sentido de, oye, se ha duplicado, ¿no? En los últimos meses porque hay expectativa de que va a haber un gasto muy importante por parte de la zona euro, pero veremos si se mantiene en la próxima década porque todos los países están muy endeudados, por lo que igual que ha subido en un 150-200% en los últimos meses, puede también tener un periodo de estabilización o incluso una caída, pero bueno, eso es algo que ya tiene que valorar cada uno de los inversores. Y luego también, respecto a la deuda, te recomiendo, como te comentaba, ¿no? Que veas todos los fund mix que tenemos desde la página de Banco Vic, porque ahí sí que tenemos muchos tipos, ¿no? De estrategias de inversión en deuda, ya sea a corto plazo, a largo plazo, investment grade, high yield, ¿no? Y puedes ver una serie de fondos, bueno, pues ya seleccionados, ¿no? Que puedes invertir en todos ellos o, como te comentaba, ¿no? Seleccionar el que más te convenga. Además, me consta que tenéis un gran servicio al cliente, con lo cual, si tiene dudas, puede contactar con vosotros y seguro que le aconsejáis de la mejor manera posible. Te pregunta también Ramón que si hay algún fondo de renta variable global que veas interesante para largo plazo. Bueno, como comentaba, al final, cuando ves los fondos de inversión o los fondos cotizados, dónde está el mayor parte del patrimonio, son en esos índices que replican, bueno, pues al SP 500, al MSCI World, porque son esos índices que he comentado anteriormente que han demostrado tener una rentabilidad histórica muy atractiva y una gran estabilidad, ¿no? De hecho, lo hemos visto, ¿no? En esta última pequeña crisis, ¿no? Con el tema de los aranceles, de repente te caían un 20%, pero rápidamente te lo han recuperado y está ligeramente, ¿no? En negativo este tipo de índices. Ahí, bueno, pues puedes replicarlo a través del PICTET USA, por ejemplo, o el Fidelity World, ¿no? También, o el MSCI World también de Fidelity, ¿no? Hay varios de ellos. O luego te puedes ir a algunos otros que también se comportan muy bien, están muy relacionados, a lo mejor como el JP Morgan Global o también el Schroeder Global Equity, que replican a estos fondos, pero con un pequeño componente de gestión activa, ¿no? Que pone el selector del fondo, que también, bueno, pues pueden ser muy interesantes. Nos comenta Serafín, hablando un poco de las comisiones de los fondos, que si podías comentar un poquito qué tipos de comisiones hay detrás de un fondo, porque elegir un fondo con unas buenas comisiones a largo plazo puede ser muy rentable o puede mermar mucho la rentabilidad. También hay que decir que, claro, los fondos de gestión activa, hay algunos fondos que tienen comisiones muy altas, pero es que el gestor es muy bueno. Entonces también habrá que un poco que hacer ese trabajo de tirar de histórico, ¿no? Para saber si realmente vale la pena esa comisión que le pagas a un gestor estrella que lo está haciendo muy bien, o esa comisión no está justificada, ¿no? Entiendo. Efectivamente, aquí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Hay una diferencia muy importante entre la gestión activa y la pasiva. La gestión pasiva, al final, lo que te dice es que, bueno, lo que se está es replicando a un índice. Hay un índice, por ejemplo, que puede crear cualquier agencia, ¿no? Pues el índice de defensa y lo componen estas 20 compañías. Y si quieres hacer un fondo de inversión, no hace falta un trabajo, ¿no? De un equipo de selección de acciones, ¿no? De compañías, porque simplemente vas a copiar lo que hace ese fondo. Entonces, obviamente, pues los gastos corrientes, la comisión va a ser menor. Estamos hablando de que puede ser un 0,50, un 0,60% de manera anualizada, ¿no? Y ya cuando nos vamos a fondos de gestión activa, ahí, bueno, pues ya podemos empezar a ver comisiones de un 1,50 o hasta de un 2,35, ¿no? Porque, bueno, hay un trabajo detrás de un gestor del fondo, de un equipo de análisis que tratan de buscar, bueno, pues los mejores bonos o las mejores oportunidades o una estrategia en concreto y obviamente, bueno, pues a esta gente hay que remunerarla, ¿no? Y por eso las comisiones de gestión son más altas. Claro, muchas veces crece
bueno, pues esa discrepancia en el hecho de decir, oye, es que este fondo de renta variable global tiene peor comportamiento que el índice de referencia y la comisión es más cara. Bueno, pues por ahí que se haya popularizado tanto el replicar, ¿no?, a determinados índices, porque bueno, han demostrado una rentabilidad, ¿no?, muy atractiva durante los últimos años con menores costes. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Hay estrategias que obviamente son más ad hoc, son más personalizadas y que tienen unas comisiones más altas, y no hay que verlo como un inconveniente, ¿no?, sino hay que verlo al final del año con la rentabilidad que me han aportado. Y luego también recordar, ¿no?, que esa comisión es una comisión anual, ¿no?, que se va reduciendo el valor liquidativo diariamente, por lo que si estamos un mes o 3 meses no vas a pagar esa comisión, sino la parte proporcional. Nos pregunta Francesc, también una pregunta interesante, si los fondos tienen algún límite de participaciones. ¿Puede crecer hasta el infinito siempre que le entre dinero o llegan en algún momento que cierra la participación? No, en este tipo de fondos tan líquidos no hay ningún tipo de amenaza, ¿no?, de que pueda cerrar. Es verdad que muchas veces hay determinados fondos, ¿no?, que les complica, ¿no?, su tarea cuando crecen mucho, sobre todo los value, que a lo mejor al principio invierten en pequeñas compañías, ¿no?, donde sí que ven valor, pero a medida que van creciendo ya tienen que invertir todo ese dinero y ya la participación en esas pequeñas se les hace insuficiente y tienen que pasar a otras que ya no hay tanta oportunidad porque están más analizadas por el resto del mercado. Pero bueno, cuando hablamos de índices globalizados o empresas que invierten en tecnología, en defensa, en banco, ya estamos hablando de fondos y compañías tan líquidas que no hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Sí, en fondos grandes efectivamente es muy complicado. En fondos que invierten en un espectro muy grande de mercado. Por ejemplo, yo sí recuerdo fondo de small caps españolas. Claro, ahí al final tienes un número reducido de compañías y que tampoco son especialmente líquidas, con lo cual, si tienes un boom donde todo el mundo quiere entrar a tu fondo, llega un momento en el que no tienes capacidad para poder invertir todo ese dinero, pero son fondos pues, más especializados y con un mercado más pequeño, pero un fondo que invierta, por ejemplo, en el SP500 no va a tener ese problema. Efectivamente. Nos hacéis varias preguntas sobre la web de Banco Big. Yo os sugiero que contactéis directamente con ellos para que os puedan solucionar. Te hablan sobre si hay comparador de fondos, si hay relación entre gestoras y fondos. Esto os sugiero que ya que lo habléis con ellos, ¿vale? Directamente a través de su contacto en Banco Big, en su página web, que os van a tratar fantásticamente y os lo comentarán. Te pregunta Ramón por Latinoamérica, que cómo ves tú estos mercados. Bueno, pues mira, por ejemplo, lo que comentaba anteriormente, que a veces un inversor quiere entrar en un mercado, pero no sabe muy bien cómo. Bueno, pues en este tipo de circunstancias yo creo que los fondos es de las herramientas más atractivas, porque ya vas a tener a alguien que ha hecho ese trabajo, ¿no?, de investigación y de seleccionar las compañías que mejor se pueden comportar, o a lo mejor, por lo que sea, tú dices, es que yo creo que Brasil se va a comportar muy bien porque ha habido un cambio de gobierno, porque las políticas económicas, porque las materias primas, bueno, pues puedes buscar entre los más de 2.000 fondos un fondo que invierta en Brasil, replicando a lo mejor al Bovespa, que son las principales compañías, o a compañías a lo mejor de mediana o pequeña capitalización. Entonces, bueno, al final lo que sabemos de Latinoamérica es que son esos países emergentes que tienen siempre esa posibilidad de crecer a unas tasas muy superiores al resto de economías más grandes, pero bueno, que siempre tienen ese riesgo político y esa volatilidad de sus monedas, ¿no? Recordar también que en determinados fondos lo que nos permite muchas veces es poder cubrirnos, ¿no?, esa divisa. Podemos invertir en la divisa local, estando expuestos, ¿no?, a ese riesgo divisa, o también en ese hedge, ¿no?, que hablan, que es con esa cobertura de divisa. Es verdad que eso va a suponer un coste para nosotros porque tenemos que cubrir esa divisa, pero vamos a poder tener la tranquilidad de que si alguna de esas monedas sufre una fuerte depreciación, bueno, pues no nos va a afectar, ¿no?, a nuestra rentabilidad. Ujú. A César no le ha quedado claro cómo se puede aplazar la fiscalidad y aprovecho ya para que se lo matices, pero aprovecho para introducir también otro concepto de lo que hablabas de fondos indexados, ¿no? Que no tiene una gestión detrás, sino que se indexa a un índice y frente a un ETF que haga lo mismo, si tú eres un inversor de largo plazo, realmente un fondo indexado sería mucho más interesante si quieres
hacer ese tipo de inversión de largo plazo porque no difiere. Puedes cambiar de fondo indexado a otro fondo indexado que invierta en otra área geográfica, temática o lo que sea, y sigues haciendo ese retraso de pago de interés, ¿no? Efectivamente, sí, para ya un poco zanjar el tema de la fiscalidad, imagínate, ¿no? Que compras, bueno, pues un ETF del IBEX 35 y te ha subido este año un 20% y tú quieres consolidar ese beneficio y llevártelo a lo mejor algo más de renta fija. Bueno, pues tendrás que venderlo, a lo mejor has tenido unos beneficios de 5.000 euros, tributarás al tipo correspondiente, al 19, 21, 22, depende, y, bueno, pues cogerás ese dinero y lo meterás, bueno, pues en un ETF o en un fondo de inversión de renta fija. Bien, tienes que venderlo, tributar y comprar. En el caso del fondo de inversión, te permite traspasarlo. Es decir, yo tengo ese fondo de inversión que replica al, al IBEX 35, he obtenido una revalorización del 20%, quiero consolidar ese beneficio, entonces en vez de venderlo y comprar otro fondo, lo traspaso a otro fondo. Doy desde mi plataforma del banco una orden de traspaso y al cabo de una serie de días se cambia la participación del fondo del IBEX 35 a un fondo de renta fija con, bueno, pues ese rendimiento ya acumulado, y el día que lo decida vender, pues ya lo venderé y tributaré por la diferencia de lo que metí en un primer momento a lo que saqué en última instancia. Efectivamente. Es decir, mientras el dinero no pase por tu cuenta, sino que se vaya traspasando de fondo a fondo, no tributas, no hay que hacer nada. Simplemente eso. Mientras que un ETF, una compra directa de acciones y el resto de productos, pues como tienes que vender para luego comprar, el dinero pasa por cuenta y vuelve a salir. Entonces hay tributas, digamos. No hay que hacer nada especial, simplemente dar orden de traspaso. Pues terminamos con una última pregunta, si te parece, Joaquín, que además Jesús nos la hace como una visión general de mercado sobre la renta variable y te pregunta que dónde ves, qué sectores o qué ves tú mejor para invertir en renta variable con un horizonte de 18, 24 meses, más allá de referenciarte a un índice, si ves alguna oportunidad. Bueno, eso muchas veces es lo complicado, ¿no? Y sobre todo cuanto a más cotas el plazo, bueno, pues más complicado obviamente también es decir qué es lo que creo que se va a comportar mejor. Es verdad que la tecnología yo creo que es algo que va a seguir comportándose bien porque al final tiene esa capacidad de transformar cualquier tipo de sector, ¿no? De la inteligencia artificial, lo que hemos estado hablando, ¿no? De la irrupción que ha tenido en gran parte es porque se puede aplicar a todos los sectores, ¿no? Entonces una capacidad de crecimiento mucho mayor, ¿no? Que la de otros sectores. Yo seguiría apostando por la tecnología, independientemente de que se diga, ¿no? Que está sobrecomprada y que está cerca de máximos, creo que lo puede seguir haciendo bien. Y bueno, a lo mejor empezaría a ver otro tipo de sectores defensivos que no lo han pasado también durante los últimos meses, como los de salud, ¿no? Hay muchos fondos de inversión relacionados con el envejecimiento poblacional. Al final es una tesis de inversión que funciona en el sentido de, bueno, pues cada vez somos más habitantes, cada vez la esperanza de vida sube, cada vez se contratan más tratamientos, se consumen, ¿no? Más medicamentos, bueno, y este tipo de compañías tiende a hacerlo bien en el medio largo plazo, pero bueno, en el corto plazo pues han sufrido a lo mejor un peor comportamiento y pueden tener, bueno, pues un mejor, ¿no? Comportamiento de aquí a 18 meses. Perfecto. Te pregunta Ramón si el supermercado, para poder verlo, el supermercado de fondos que tenéis, si es necesario ser cliente y estar dado de alta en la plataforma o se puede ver sin ser cliente. Sin ser cliente puedes entrar en el supermercado y buscar directamente si tenemos un fondo o no, pero es verdad que ya hay una herramienta mucho más sofisticada si eres cliente, si entras dentro de tu perfil y ya, bueno, pues como comentaban algunos, ¿no? Puedes comparar un fondo con otro o puedes ir filtrando, ¿no? Es decir, quiero fondos de renta variable denominados en euros que tengan este perfil de riesgo. Hay ahí una serie de filtros, ¿no? Que te pueden ir un poco acotando, ¿no? Los que más te puedan interesar. Ujú. Además, sé que tenéis una demo de broker y que también dándoos de alta gratuitamente os permite utilizarla para que también podáis hacer vuestros pinitos y buscar y hacer vuestras cosas con un dinero ficticio. Así que también os recomiendo que si queréis conocer un poco la plataforma, poder preguntarles las dudas que tengáis, pues nada, que os acerquéis por la página web de Banco Big y que bichéis un poquito y nada, que las dudas que tengáis. Conozco que tienen un gran departamento de atención al cliente, así que os van a atender muy bien. Pues Joaquín, muy agradecido. Muchísimas gracias por la exposición. Creo que hemos aprendido un poquito de fondos, hemos hablado un poquito de mercado y os esperamos en otra ocasión.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.